¿Cómo les va? Qué gusto darles la bienvenida a un programa más de la UNAM Responde, este espacio que día con día intenta compartir con ustedes pues parte del conocimiento, las actividades y las reflexiones que genera nuestra casa de estudios desde muy distintas disciplinas. Durante los próximos minutos les compartiremos información relacionada con la anticoncepción masculina en OMEMES. Jacobo Dayan nos habla o nos comparte su preocupación sobre la situación de violencia que vive el país. Además les tenemos información sobre cine, también sobre nuestra Constitución, y comenzaremos platicando en nuestra entrevista de hoy sobre la intervención en espacios verdes. Quédense con nosotros. ¿Cómo lograr que los parques y jardines sean espacios de conservación de especies, tanto de animales como vegetales, al mismo tiempo que sean ecosistemas donde se realicen estos servicios ambientales tan necesarios y que fomente, por ejemplo, pues la polinización? Enseguida hablaremos sobre ecología, arquitectura, ciudades y sociedades en el diseño de áreas verdes. Y para ello saludamos y damos la bienvenida a la doctora Amaya Larrucea Garritz, quien es responsable del Laboratorio de Áreas Verdes y Espacios Públicos, que pertenece a la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Mucho gusto que estés aquí con nosotros de nueva cuenta, y saludamos también a la doctora Cristina Ayala Azcárraga, quien es investigadora postdoctoral de este laboratorio de la Facultad de Arquitectura, donde está llevando a cabo un proyecto del que platicaremos. Bienvenida. Gracias por la invitación. Pues bienvenidas ambas para hablar de esto que podemos ver a simple vista y hay mucho que descubrir en cuanto a lo que sucede en estos ecosistemas. Comencemos contigo, Cristina, y cuéntanos cuáles pues, son algunas de las tareas, de los objetivos de este laboratorio de la Facultad de Arquitectura. Con mucho gusto. El Laboratorio de Áreas Verdes y Espacios Públicos está en la Facultad de Arquitectura y tiene como objetivo investigar sobre las áreas verdes, ¿no? Sobre cómo los espacios que aparentemente tienen un diseño simple o podrían ser algo simple, detrás de ellos hay una gran complejidad, no solamente en términos ambientales, sino también en términos sociales. Son espacios que mejoran o pueden incluso empeorar, ¿no?, las condiciones de vida de una ciudad, de los habitantes. Y pues nuestro objetivo es estudiarlos, entenderlos y poder marcar directrices para poder diseñarlos de una mejor manera. Y para esto es una característica muy particular del laboratorio, formamos un equipo multidisciplinario, ¿no? No tenemos un solo punto de vista, sino que tenemos biólogos, psicólogos ambientales, arquitectos, paisajistas, arquitectos, geógrafos, ¿no? Depende del proyecto. Y tratamos de enfocarnos a esa diversidad de miradas. Claro, en congruencia, digamos, a esta complejidad que representan este tipo de espacios. Cuéntanos cómo es que llegas a este laboratorio y qué es lo que estás proponiendo con un trabajo de investigación muy particular. Bueno, yo llegué al laboratorio porque estaba interesada en continuar el tema de mi tesis doctoral, que fue Espacios Verdes y Bienestar Humano. Ahí tuve el gusto de conocer a la doctora Amaya Larrucea, que fue jurado de este proyecto, y tenía la intención de continuar estudiando los espacios verdes. En el doctorado justo estuve viendo cómo es que impactaba de forma desigual dependiendo de las personas, si vivían cerca o lejos de estos espacios. Estuve hablando un poco acerca de justicia ambiental, de bienestar como tal, y ahora quise sacar otra vez este lado más biológico. Y estos espacios no solo son soporte de la sociedad, ¿no?, de las actividades de cuidado, de todo esto que ya estaban hablando, sino también de una biodiversidad que a veces parece invisible, ¿no? Los insectos, que entre que les tenemos miedo o son demasiado pequeños para que los veamos, son un grupo muy importante, y es un grupo que también a veces es descuidado. Y bueno, pues me concentré específicamente en aquellos que cumplen la función de polinización. Así empezó el proyecto. Exacto, ese es, digamos, el gran concepto, la gran idea que tiene que ver pues con estos objetivos del laboratorio. Háblanos de la multidisciplina, cómo es que se van vinculando estos intereses y preocupaciones para crear alternativas a soluciones muy particulares, a problemáticas muy particulares. Sí, finalmente, por ejemplo, en el asunto sobre los polinizadores, para comprender todas las relaciones biológicas que suceden en un espacio
que no es natural, sino que es creado por el ser humano, Claro. con unas condiciones ambientales diferentes a las originales, pues se requiere entender no solamente a los habitantes humanos que los utilizan, la forma en que emocionalmente se relacionan con ellos, la forma en que el lugar influye en su estado de ánimo también, sino que también las relaciones entre los animales, ¿no? Claro. Que se atraen y que tienen una relación simbiótica con las plantas y que producen lugares con una mayor biodiversidad, que generan más riqueza biológica y que también permite a los habitantes estar en relación con una naturaleza que es más natural que un espacio que está totalmente controlado, ¿no? Que muchas veces pues, no nos lleva a entender esa complejidad, ¿no? Debemos ir a ese tema porque estamos hablando de espacios públicos intervenidos, diseñados. ¿Qué significa esto? Que hay algo que modificar. Digamos, estamos en Ciudad Universitaria, donde es un lugar privilegiado porque tenemos una reserva ecológica, pero ¿qué implica hablar de la intervención de un espacio verde, de un jardín? Pues como bien lo decía Maya, bueno, yo como bióloga, a mí me gustaría que las cosas de pronto no se tocaran y que todo tuviera criterios biológicos, ¿no? De conservación de las especies, pero parte de lo que he aprendido durante mi estancia en el ABEP justamente es entender que, bueno, al final estamos en una ciudad donde los seres humanos tenemos que convivir con el resto de las especies por nuestro bien y por el bien de las especies, y tenemos que aprender a hacerlo de una forma en la que no solo las especies se vean beneficiadas, sino también los seres humanos, ¿no? Hay un doctor en psicología ambiental en el laboratorio que me ha enseñado mucho acerca de percepción. Yo como bióloga puedo querer muchísimo que se conserven las abejas, pero si a la gente le dan miedo las abejas, entonces primero tenemos que entender por qué le dan miedo, qué es lo que ellos saben, y otra serie de cosas para poder planear de forma adecuada, de forma que ese espacio, que al final sí es un hábitat también humano, pues pueda eso, ¿no? Pueda permitir que convivan estas dos especies tan diferentes como una abeja y un ser humano. Entonces las intervenciones de las que estamos hablando justamente son tratar de entender esa complejidad. Hay que aprender pues como, digamos, hasta nueva teoría detrás. Yo en mi caso ha sido un súper descubrimiento entender justo la parte histórica, estética, de percepción psicológica, para poder ahora sí ofrecer soluciones que nos permitan, si bien conservar la naturaleza, también proveer bienestar a los habitantes humanos de estas urbes, ¿no? ¿Cómo hablar de esto cuando hablamos de cuestiones o de efectos benéficos? ¿Para quién? Para los seres vivos, para todos los que habitamos, para solamente plantas y animales, entendiendo justo esto, porque desde la parte biológica parece muy sencillo entender qué es lo que está siendo amable o no con el medio ambiente, pero si consideramos justo estos valores históricos, estos valores de contexto, entendiendo que vivimos en una ciudad complicada, donde pues está la contaminación, donde hay un tránsito constante, donde hay construcciones, ¿cómo se logra este equilibrio? Muy complicado, ¿no? En eso estamos. Es un asunto realmente difícil. En este momento estamos trabajando, por ejemplo, un debate entre plantas nativas y exóticas, ¿no? Las plantas nativas en términos biológicos son muy adecuadas, o sea, proveen características y ambientes más naturales, pero los ambientes de las ciudades ya no lo son. Entonces, y estamos además acostumbrados históricamente a parques que tienen grandes árboles que apreciamos, que queremos y que son exóticos, ¿no? que a lo mejor vienen de Australia o de otros continentes. Entonces, sí se requiere pues, ir más allá, debatir con pruebas, con evidencias, sobre hasta qué punto, porque no podemos decir no a lo exótico de un día a otro, y no podemos tampoco pretender que algunas especies nativas se puedan realmente integrar a ambientes urbanos, ¿no? Entonces hay ahí pues muchísimos elementos que entran y que lo que nosotros intentamos es no dejarlos fuera de la discusión. Y lo que se busca son evidencias. ¿Qué has encontrado, digamos, en esta investigación en la que te centraste en un punto en particular, que es la cantera, y a partir de esta experiencia, cómo puede, digamos, pues replicarse en una ciudad como la nuestra?
Sí, este estudio me ha gustado muchísimo. Todavía no cumple el año y ya tenemos resultados muy interesantes. Por ejemplo, encontré que efectivamente a los polinizadores, yo me centré en 3 grupos de polinizadores, en abejas, mariposas y colibríes nativos, o sea, todas las especies nativas, ¿no? Y por un lado me encontré que había muchas especies exóticas, o sea, de polinizadores exóticos, por ejemplo, como Apis mellifera, ¿no? Que no fue una sorpresa, en realidad ya lo sabemos que es una abeja muy dominante y que, bueno, está en todos lados, ¿no? Pero creo que algo muy importante que ha salido de este estudio es que, por un lado, sí prefirieron, los 3 polinizadores prefirieron plantas nativas y también algunas exóticas, ¿no? Hay algunas que fueron especialmente importantes para ellos. De las exóticas fueron los agapantos, el romero, mientras que las nativas sí fueron muy importantes, especialmente para el grupo de las mariposas. Hay una planta que les encanta. Hay muy pocas de esas plantas en el parque, se llaman lantanas, y en esas manchitas poquititas que hay, ahí estaban todas las mariposas. Entonces ahora podemos decir que por lo menos en el contexto de la Ciudad de México, si tú quieres tener mariposas, puedes poner lantanas, ¿no? Y para tener toda esta información que ahora la dijiste de forma muy rápido, es importante seguirte en las redes sociales porque haces mucho trabajo de difusión, que es algo que quiero resaltar porque, vamos, la siguiente pregunta es ¿para qué sirve saber todo esto? ¿Qué hacemos con toda esta información, con todo este conocimiento? Y cómo beneficia no solamente a un proyecto en particular, sino a las personas, a los habitantes y por supuesto a las especies, tanto de animales como de plantas en estos espacios. Pues sí, finalmente la ventaja de estar en la Facultad de Arquitectura es que realmente nosotros intentamos tener productos que sean muy utilizables, aplicables, ¿no? Claro. Y estos datos, para llegar a eso que Cristina comentó, pues lleva un año haciendo relaciones, etcétera, pero se puede resumir en algo muy práctico, ¿no? Claro. Como dijo, si quieres mariposas, pues pon lantanas. Si quieres colibríes nativos, hay unos colibríes chiquititos, pues también tendrán su planta en particular. Y también perdámosle miedo a las abejas, ¿no? Claro, sí. Y bueno, sí, la labor de difusión también es muy importante. Tenemos las dos cosas, ¿no? La parte de difusión, pero también artículos científicos que estamos publicando. Que terminan y que siendo están las evidencias de las que nos hablabas hace un ratito. Para terminar, Cristina, cuéntanos por qué es importante este trabajo y cuál es, digamos eso, pues la importancia de los espacios verdes en una ciudad como la nuestra y por qué es importante hacer esta investigación y la difusión de proyectos así. Yo creo que es muy amigables importante. También con el ambiente y con las sociedades. Claro. Yo creo que es muy importante porque mucha de la literatura que nosotros tenemos a nivel científico es literatura del norte global, es literatura de Estados Unidos, de Europa, de China, y entonces nosotros asumimos que lo que sucede allá, pues también sucede acá, pero en realidad hay poca investigación latinoamericana al respecto y los contextos son completamente diferentes. Entonces, saber las preferencias de las especies nativas, saber también cómo están compuestos los paisajes, incluso la historia de los paisajes, no porque tenemos las plantas que tenemos aquí, me parece muy importante también para empezar a entenderlos. Y también me parece importante porque creo que lo que encontré en este estudio, por supuesto habrá que hacer más estudios porque siempre se abren más preguntas que respuestas, pero lo que encontré yo en este estudio creo que quiere decir que no hay recetas, no podemos decir que siempre se va a aplicar lo mismo y que entonces las intervenciones tienen que estar basadas en conocimiento científico, ¿no? Que tenemos que tener la capacidad de desarrollar el conocimiento científico y después poder aplicarlo y también divulgarlo todo al mismo tiempo. ¿Cómo se hace esa traducción en menos de un minutito de todo este conocimiento en TikToks, en videos muy breves para que la gente entienda y pueda transferir y aplicar todo ese conocimiento, no solo en espacios públicos, sino en sus casas, jardines o hasta donde no tienes jardines? Mi ejercicio como científica siempre ha sido tratar de pensar en mi abuelita. Suena ridículo, pero siempre ha sido tratar de pensar, a ver, mi abuela tiene todo el derecho a saber y necesita saberlo, lo que yo estoy aprendiendo. Al final ellos pagaron mi educación, etcétera. Entonces, siempre mi ejercicio es cómo puedo explicarle esto que ahora sé a mi abuela, que no tiene la más remota idea de la biología, de la ciencia,
y no le importa, pero necesita hacerlo, ¿no? Entonces trato como de ponerlo en esas palabras y me parece que es igual de importante porque democratiza el conocimiento, no se queda solo en esas élites, ¿no? Sino que en realidad trata de diseminar lo que se sabe de una forma sencilla para que las personas puedan tomar decisiones, la que quieran, pero de forma más informada. Y la frase muy sencilla o muy básica para terminar es: no podemos cuidar lo que no conocemos y no podemos promover lo que no conocemos, y a partir de estos ejercicios de difusión pues se puede ir avanzando en este camino, y entonces todos podemos sumar en beneficio sí de los hábitats, de los ecosistemas, del medio ambiente, pero también de nosotros mismos, aunque siempre lo digo, también suene un poco egoísta, siempre queremos beneficiarnos de algo, pero bueno, muchísimas gracias por estos minutos, por esta investigación, pues que se siga avanzando. Gracias a Maya Larrucea, responsable del Laboratorio de Áreas Verdes y Espacios Públicos de la Facultad de Arquitectura. Y también muchas gracias, Cristina Ayala Azcárraga, investigadora postdoctoral de este LabVEP. Te vemos ahí en las redes sociales. Muchas gracias. Gracias y que sigan con estas investigaciones y resultados. Y bueno, es miércoles de cine. Mañana, 24 de octubre, llega a la pantalla grande M20 Matamoros, Ejido 20. Se trata de una ópera prima de la coreógrafa y bailarina Leonor Maldonado, que pues es el trabajo de un documental que transforma a la violenta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en un escenario donde un grupo de hombres de barrios marginales desafía los estereotipos a través de una danza inédita. Un baile que combina la rabia y el miedo de la danza o de la vida fronteriza, fusionando elementos del street dance y los antiguos matachines. La película explora cómo este grupo de jóvenes reconstruye su identidad en medio de la violencia cotidiana, enfrentándose a la incertidumbre de su entorno, y que invita a todos los espectadores a reflexionar sobre el cuerpo en movimiento como herramienta política y también de resistencia. Se estrena a partir de este jueves 24 de octubre en distintas pantallas. Y también es miércoles de No Memes. Dani Quino nos comparte enseguida algunas alternativas y razones para fomentar la participación de los hombres en la anticoncepción. Fue en la década de 1960 cuando las píldoras anticonceptivas hormonales llegaron al mercado, convirtiéndose en una verdadera revolución respecto al control de las mujeres sobre su propio cuerpo. Ahora, aunque esta píldora dio a las mujeres la libertad de elegir cuándo quieren formar una familia, los embarazos no deseados siguen siendo frecuentes hasta la fecha. Es aquí cuando los hombres por fin entran a ser parte de estos temas, pues los científicos están experimentando con éxito opciones como píldoras, geles e implantes que les permitirían compartir la responsabilidad anticonceptiva con las mujeres. Lo mejor es que muchos son más cómodos que los preservativos o más fáciles de revertir que las vasectomías, y algunos hasta se están desarrollando sin las hormonas que suelen causar efectos secundarios que pueden llegar a ser bastante molestos para las mujeres, ¿verdad? Actualmente se están investigando, por ejemplo, un gel tópico que se aplica diariamente en los hombros y brazos del hombre. Este gel contiene una hormona femenina sintética llamada progesterona, que reduce la testosterona, o sea, la hormona reproductora masculina, hasta un nivel adecuado para inhibir la fertilidad de su cuerpo. A medida que el gel se absorbe en la piel, quedan pequeñas cantidades justo debajo, liberando lentamente hormonas anticonceptivas que hacen que el hombre sea infértil mientras siga utilizándolo. Pero tranquilos, para evitar efectos secundarios, el gel también contiene una pequeña cantidad de testosterona que se añade de nuevo al organismo. Digamos que actúa como un nivelador de testosterona que garantiza niveles demasiado bajos como para reproducirse, pero sin afectar otras áreas. También hay nuevos y mejores métodos de vasectomías. La vasectomía debe su nombre a unos pequeños conductos llamados conductos deferentes. Esta intervención ambulatoria bloquea estos conductos impidiendo al hombre reproducirse. Hasta hace poco, la vasectomía era un proceso fácil de llevar a cabo, pero difícil de revertir. Para nuestra fortuna, esto está cambiando y hay empresas como Contraline que están experimentando con otro tipo de vasectomías. Contraline inyecta un gel en el conducto deferente para bloquearlo, igual que las vasectomías tradicionales, pero con el tiempo se licúa y es absorbido por el organismo. El gel se encuentra en los primeros ensayos clínicos en Australia y los hombres participantes serán evaluados durante los próximos 3 años.
También ya se trabaja en una píldora anticonceptiva para los hombres. Nature Communications promete una que podría tomarse 30 minutos antes del suceso y cuyos efectos desaparecerían al cabo de un día. El fármaco actúa sobre una enzima que funciona como un interruptor de encendido que indica a los espermatozoides que empiecen a nadar. Cuando se suprime esa enzima, los espermatozoides pues no llegan muy lejos. Los trabajos se están realizando. Ahora solo falta que hagamos nuestra parte para romper el estigma de que los hombres no pueden participar activamente en la anticoncepción y prácticamente estaremos del otro lado. Jacobo Dayan ha insistido de forma constante y contundente en la violencia como uno de los temas más urgentes y preocupantes en el país. Hoy se refiere a algunas estrategias y casos de migrantes que han sido víctimas en los últimos días. ¿Qué tal? El nuevo sexenio ha iniciado de manera muy violenta. Parte de los crímenes que se han cometido han sido perpetrados por el ejército. La noticia de migrantes asesinados en Chiapas, la noticia de 3 personas asesinadas por el ejército, personas civiles que no tienen ningún vínculo con el crimen organizado en Tamaulipas, la desaparición y luego asesinato de 6 personas en Colima a manos de la Sedena. Esto se sigue acumulando y la estrategia de seguridad ha descansado, ya descansa constitucionalmente en manos de las Fuerzas Armadas. Si no se lleva a cuentas a los altos mandos, no a los operadores, porque no estamos ante casos aislados ni manzanas podridas, como lo ha dicho reiteradamente todos los presidentes de la República y ahora Claudia Sheinbaum. Estamos ante algo generalizado y sistemático. Y para ello se necesita realizar investigaciones sistémicas, es decir, altos mandos, órdenes, control del uso de la fuerza, que no se está realizando. Si se va a optar por una seguridad militarizada sin controles, estaremos viendo una y otra vez, como lo hemos venido viendo en los últimos 18 años, crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas a personas que no tienen ningún vínculo con el crimen organizado, de manera generalizada y sistemática. Esa no es la estrategia de seguridad que se requiere. Muchas gracias. UNAM Global TV nos habla sobre la Constitución de 1824, cuando se sentaron las bases de lo que nos identifica como nación independiente y establece además principios jurídicos tanto individuales como colectivos. Tras la caída del imperio de Agustín de Iturbide, México se encontraba en un momento crucial. Debía definir el sistema político que regiría su futuro como nación independiente. Se decide que vamos a hacer una república, lo que significa que va a haber una soberanía por parte de la población. El 4 de octubre de 1824 se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, un documento que establecía el sistema federalista que daría forma a su organización política. La Constitución se desarrolla también en un momento en el que se reivindica sobre todo la soberanía popular, el hecho de que sean las propias naciones las que puedan definir cómo se van a organizar y cuáles son los valores que van a defender. Dentro de los 7 títulos y 171 artículos que la conforman, se estableció que dividió el poder ejecutivo del poder legislativo y del poder judicial, con un presidente y evidentemente con un Congreso bicameral, que es lo que conocemos actualmente. Tenemos un único presidente, pero tenemos también un vicepresidente. Y es algo que también contribuyó a la falta de estabilidad, ¿no? Teníamos también una Corte Suprema que encabezaba el Poder Judicial. Para su redacción, tomó como referencia la de otras naciones. Básicamente se basó en la Constitución de Estados Unidos. De la independencia de las 13 colonias y también de las discusiones que se están dando alrededor de la Revolución Francesa. Fue redactada básicamente por un Congreso Constituyente y pues las figuras claves de esa redacción pues fue Vicente Guerrero,
y Manuel Gómez Pedraza. Aunque la Constitución de 1824 fue derogada en el 36, su legado fue fundamental para la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Yo creo que el mayor logro fue establecer un sistema federal. Por supuesto, 19 estados, 4 territorios, un distrito federal, la división de poderes en ejecutivo, judicial, legislativo. Y bueno, pues influyó todo esto en la estructura política del México actual. Tendríamos que estar orgullosas y orgullosos porque es el primer momento en el que como colectivo, como grupo de personas, decidimos que no vamos a depender de otra nación y vamos a decidir cómo nos vamos a organizar y cuál es nuestra identidad jurídica y política. Terminamos nuestro programa de hoy con muchísima información sobre distintos temas. Agradecemos a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y a todos ustedes les recordamos que estamos en comunicación a través de nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Nos vemos aquí mañana a las 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.